Cuando tengo sobras de pasta y salchicha en casa, preparo esta deliciosa receta, queda tan deliciosa que estoy muy segura que te encantará esta deliciosa receta. Comenzaremos esta receta agregando una cucharada de mantequilla en una sartén, esta la derretiremos muy bien. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y ya en este punto agregaremos una cebolla cortada en cubos. También 2 dientes de ajo machacado. Un tomate picado en cubos. Una cucharadita de orégano. Pimienta negra al gusto. 3 hojas de laurel, y las sofreiremos muy bien, así de esta manera como lo hago. Chicos, esta deliciosa receta que estamos haciendo el día de hoy, es una receta muy fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa, estoy muy segura que a ti y a toda tu familia les encantará esta deliciosa receta. Y ya en este punto, agregaremos una taza de caldo de gallina y la removeremos muy bien. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por unos minutos. Y ya en este punto, retiraremos las hojas de laurel. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Ahora, pasaremos la salsa en un bol mediano, esto es para facilitar pasar a la licuadora. Y una vez que la salsa esté fría, pasaremos a la licuadora y la licuaremos muy bien. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Y una vez que esté en este punto, la reservaremos por un momento. Ahora, en una olla con agua hirviendo agregaremos una cucharada de sal. 200 gramos de espaguetis, y la dejaremos cocinar por 7 minutos a fuego medio. Esta deliciosa receta es excelente para cualquier ocasión. Y una vez ya pasado el tiempo de cocción, la escurriremos y reservaremos por un momento. Ahora en una sartén mediana, agregaremos un chorrito de aceite. Cuando el aceite ya esté bien caliente, agregaremos 5 salchichas cortadas en rodajas y las doraremos muy bien. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Y ya en este punto agregaremos la pasta que teníamos reservada y la incorporaremos muy bien a las salchichas. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta, te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Y ya en este punto agregaremos toda la salsa que teníamos reservada. 200 mililitros de crema de leche. Perejil y cebollín al gusto, y la incorporaremos muy bien. Para mí sería un honor agradecer a Miriam Sánchez desde Venezuela, Gloria García desde México, Raquel Maco desde Argentina, Lucía Vargas desde Colombia y Carmen Velázquez desde Chile. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos, gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y ya en este punto nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista, miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.